Muchas gracias a todos. Primero que nada, para mí es un honor compartir la tarima con los distinguidos alcaldes y poder dirigirme a los distinguidos comparecientes a esta actividad en representación de la honorable alcaldesa Mayita Meléndez, que por razones, como se ha mencionado, ajenas a su voluntad no ha podido participar hoy de este foro. No obstante, yo, como saben, pues no soy alcalde, pero he estado colaborando estrechamente con ella, con la gestión gubernamental y municipal en Puerto Rico por muchos años, y agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes algunas de las lecciones de María. Creo que en primera instancia todos lo que hemos experimentado María, estamos en posición de dar muchas lecciones y la realidad es que es un evento que ha trascendido todas nuestras expectativas, a pesar de que siendo una isla caribeña estábamos acostumbrados a los huracanes. Durante los pasados meses he tenido la oportunidad de acompañar a la alcaldesa a múltiples foros, ya sea aquí o fuera de Puerto Rico, y hay un tema que constantemente es el que se reseña, un concepto. En todos sitios hablamos de resiliencia, de la necesidad de establecer mecanismos que promuevan y procuren la resiliencia. Y coincidimos plenamente con eso. La resiliencia es un concepto sumamente abarcador que interesantemente tiene engranado en sí dos conceptos importantes. Por un lado, trae consigo la adversidad, o sea que no hay resiliencia sin adversidad, pero por otro lado trae otro que es más importante aún, que es la perseverancia. Y es muy importante que incorporemos no solo nuestro discurso, sino a nuestras prácticas, ya sea municipales, personales, empresariales, este concepto. Ahora bien, también, si eso es cierto, es bien importante que en este tipo de eventos, en este tipo de circunstancias, se repite mucho un concepto, un término, y muchas veces se termina convirtiendo quizás en un pequeño estribillo, en un eslogan, y le perdemos el significado de lo que estamos hablando. Y la realidad es que la resiliencia no es un eslogan, tenemos que resistir eso. La resiliencia es trabajo, es preparación, es cooperación, es acción. Y yo quiero reconocer primero que nada que si queremos hablar de resiliencia, si queremos hablar de preparación, de sacrificio y de acción, no hay mejor ejemplo que los 78 municipios que tenemos aquí en Puerto Rico y la gestión que los 78 alcaldes han hecho durante este proceso con posterioridad al huracán María. Precisamente esto nos trae a la primera lección, y es la importancia de los municipios y los gobiernos locales, que sé que se ha repetido muchas veces, pero curiosamente en Puerto Rico llevamos mucho tiempo con un debate sobre este tema, sobre muchas críticas que hay sobre la función municipal, muchas alternativas que se han presentado, ha estado bien vigente esa discusión. Y creo que injustamente los municipios por mucho tiempo se llevaron algunas críticas, algunas de ellas entiendo yo muy respetuosamente que se debe a un análisis que es inadecuado, que no reconoce adecuadamente no solo la estructura de los gobiernos locales, sino que no reconoce su función social. Y si hay algo que en primera instancia nos ha demostrado María es que los gobiernos locales, los municipios son esenciales, que es sumamente importante no solo reconocerle ese sitial, sino que es importante procurar que los municipios tengan todos los recursos, las medidas y las facultades necesarias para ejercer su función principal, que no es otra que ser el primer y más cercano proveedor de servicios de nuestra gente, no solo en Puerto Rico, sino en el resto de Latinoamérica y en Estados Unidos también. Los municipios fueron los primeros en responder al estado crítico de emergencia, abrir caminos, dar comida, poner a la gente bajo su cuidado.
y al día de hoy continúan cargando el peso de los esfuerzos de recuperación y son fundamentales a cualquier proceso de reconstrucción. Esto a pesar de operar bajo un ambiente históricamente adverso, y esto nos lleva a la segunda gran lección del huracán. Y es que las crisis no son conceptuales, no son abstractas, no son meramente académicas, sino que se dan dentro de un contexto particular. Y da la casualidad que en el caso de Puerto Rico, la crisis se da dentro del contexto de una recesión que, según todos conocemos, lleva más de 10 años, que ha tenido un efecto sumamente nocivo a nivel social y económico, que ha fracturado y fragmentado nuestras familias y que atenta contra nuestra fibra social. Es precisamente dentro de ese ambiente que se da María. Y María no hubiese sido lo que fue si no se hubiese dado dentro de ese contexto. No podemos separar nunca las crisis del contexto bajo el que se dan. Esa es la segunda gran lección. La tercera lección es que el esquema vigente, operacional y regulatorio, que en el caso, esto ya es un issue quizás mayor de Puerto Rico, pero creo que se puede replicar, según había dicho el moderador, en otros países. Y es que realmente el esquema, por ejemplo, vigente, legal, regulatorio que hay en Puerto Rico, ya hoy en día María demostró que no es viable, que es un poco arcaico, demasiado burocrático, que tiene que haber cambios sustanciales que no solo vayan dirigidos a fortalecer la autonomía y la facultad de los alcaldes, sino que permitan que las comunidades tomen control de sus vidas, de sus operaciones y logren una transformación, que eso es esencial. Nos concientizamos también con María que los planes de contingencia no pueden evaluarse periódicamente. Nosotros, por la experiencia de los huracanes, yo creo que es bien común que 2 o 3 meses antes de la época de huracanes, los alcaldes y demás funcionarios del gobierno pues revisen los planes de contingencia y hagan algún tipo de arreglos, pero la realidad es que María nos demostró que los planes de contingencia tienen que estar bajo constante y crítica evaluación, que es algo constante, que tenemos que ser críticos sin ningún otro tipo de contemplación. Eso es esencial. Nos enseñó que tenemos la obligación de encauzar la planificación urbana, de unir voluntades y esfuerzos dentro de un marco de respeto mutuo para sacar la isla adelante, que esto va por encima de cualquier consideración personal o político partidista y que no lo podemos limitar al momento de la crisis o el huracán. Claro está, siempre cuando hay crisis nos unimos como pueblo y somos muy unidos y nos respaldamos, pero eso tiene que trascender y tiene que ir más allá de estos momentos. Resulta esencial promover reformas para fortalecer la gobernanza pública. Esto necesariamente requiere la colaboración con todos los sectores, incluyendo la empresa privada, el tercer sector y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales. Es importante lograr y fomentar el empoderamiento ciudadano. Nuestros ciudadanos, si los municipios son los que conocen mejor sus regiones, pues imagínense los ciudadanos en sus comunidades. Ellos son los que conocen sus vulnerabilidades, sus necesidades, sus responsabilidades. Y eso es esencial, esa comunicación es esencial porque es imposible hacer un plan si no se incluyen todos los aspectos, si nos limitamos a la parte estrictamente académica. Es bien importante, y esto María yo creo que tuvo un impacto importante, de concientizarnos sobre la necesidad de mantener lazos estrechos con otras comunidades, no solo en Puerto Rico y en los Estados Unidos, pero sino en Latinoamérica y a nivel internacional. A estas, algunas debidamente representadas en estas actividades, es importante que nosotros en Puerto Rico les reconozcamos su ayuda y consejo durante esta emergencia. Además de agradecerles porque cuando precisamente nosotros no teníamos comunidades y cuando quizás el tema de Puerto Rico parecía que en este ciclo de noticias iba quedándose rezagado, ustedes
muchos de ustedes fueron nuestra voz y fueron los que se mantuvieron llevando la voz de que Puerto Rico era importante y de que había una necesidad de que se nos atendiera. Hemos aprendido y reconocido que tenemos que tener una presencia fuerte, activa y permanente a nivel federal y que es improrrogable e indelegable la obligación de levantar nuestra voz y exigir nuestros derechos como ciudadanos americanos. Que si bien nuestra gente es fuerte y es muy luchadora, no podemos analizar este tipo de cosas exclusivamente con orgullo o una cuestión de si tú quieres a Puerto Rico o no quieres a Puerto Rico. Nosotros, los gobiernos locales, tenemos la obligación de establecer un esquema que les permita sentirse seguros y, más importante, dado el issue demográfico de Puerto Rico, que puedan hacer un compromiso a largo plazo con nuestra isla, que se sientan que se quedan aquí, que pueden hacer este compromiso. Brevemente y para concluir, como sociedad y como pueblo, no solo en este caso hablo de Puerto Rico, sino incluyo a todos los compañeros de Latinoamérica, tenemos todos la obligación de internalizar estas lecciones y propiciar la transformación de nuestras comunidades, en nuestros casos de Puerto Rico, nuestros municipios y nuestra isla. Finalmente, esto es algo que también no es exclusivo de nosotros, sino que se extiende a todos los compañeros y hermanos latinoamericanos. El huracán nos sirvió para reiterar que, como siempre hemos acostumbrado, ante la adversidad, siempre nuestro espíritu permanece incólume. Gracias por su tiempo y consideración.